Un saludo fraterno a todos mis amigos y hermanos en Cristo. Qué bendición es meditar en la palabra de Dios, sobre todo en este mes de diciembre, donde el tema que acapara nuestra atención es la Navidad. Creo que en la mayoría de las iglesias del mundo se dedicará por lo menos un domingo para predicar acerca de este tema. Y es interesante también pensar que cada país tiene sus propias costumbres y tradiciones para celebrar, aunque existe algo que tienen en común todos los países del mundo que celebran Navidad, y eso se llama decoración. Muchas personas se entusiasman y comienzan a comprar todo tipo de artículos para poder decorar sus casas. Bueno, todo depende también del presupuesto que se tenga para hacerlo. También hay lugares donde se motiva a las personas para poner decoración navideña. Yo he visto algunos pueblos en los Estados Unidos donde existe la competencia de la decoración. En esa competencia, la municipalidad del pueblo premia con una cantidad de dinero a la familia que tiene la casa mejor decorada. Así que cada año se vuelve una locura entre los vecinos. Todos quieren participar, los niños, los abuelos, y así empiezan a comprar artículos y símbolos navideños para ganarse el premio. Pero bueno, quizá usted también es de las personas que le gusta decorar un poco su casa en diciembre. Y justamente en estos minutos yo quiero hablar de este tema, de la decoración. Si usted me pregunta, ¿cuánto sé yo de decoración? La respuesta es nada. Lo que quiero hacer es una analogía sobre este tema para aplicarlo a nuestras vidas. Y el título de mi mensaje en esta ocasión es una pregunta. ¿Con qué decoraste tu hogar? Con esta pregunta me gustaría hablar de los elementos espirituales que deben adornar nuestro hogar. Porque en Navidad podríamos tener una casa perfectamente decorada y al mismo tiempo tener un hogar tristemente arruinado. Podríamos tener una familia adinerada, pero espiritualmente muy pobre. Y para Navidad podríamos tener una casa llena de gente y al mismo tiempo sentirnos sumamente solos. Por eso es necesario meditar en aquellos elementos espirituales que no debieran faltar en nuestro hogar. Vamos a hablar de lo importante, vamos a hablar de aquello que es valioso. En los mensajes anteriores vimos en el Evangelio de Lucas que cuando Jesús nació en Belén de Judea, hubo un grupo de pastores que fue invitado para ver al niño. Leamos una vez más el capítulo 2, versículos 8 al 9. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. En aquella noche de trabajo, en medio de la oscuridad del campo, de pronto, delante de estos pastores, se aparece un ángel de Dios junto a un gran resplandor. El campo se iluminó de tal manera que estos hombres tuvieron un gran temor, dice la Biblia. Ustedes ya conocen el resto de la historia. Los pastores fueron a ver a Jesús que había nacido y después salieron a hablar con muchas personas sobre lo que habían visto. En Mateo capítulo 2 encontramos a unos magos que llegan a Jerusalén buscando al rey de los judíos que había nacido. ¿Qué fue lo que los condujo hasta ahí? El resplandor de una estrella. Estos magos estudiaban el universo y notaron que esta estrella era diferente. Su brillo era mayor que otras y además dice la Biblia que los guió hasta el mismo lugar donde se encontraba el niño. Mi punto es que aquella noche, cuando nació nuestro Señor, hubo mucha luz. Luz en el campo y luz en el cielo. Y además, la misma presencia del Señor trajo luz espiritual y vida a la humanidad. Lo dice Juan, capítulo 1, versículo 4. Espero que se acuerde de ese pasaje. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Si nosotros entendemos esta verdad bíblica, entonces, queridos amigos, en Navidad,
el primer elemento que no debe faltar en nuestro hogar es la luz. Si tuviéramos que analizar todo lo que la Biblia enseña acerca de la luz, tenga la seguridad que podríamos estar literalmente horas estudiando. Pero yo no pretendo dar una clase de instituto bíblico con este tema. Solamente me gustaría que pueda comprender el principio bíblico que estoy compartiendo. En primer lugar, lo que le puedo decir es que en la Biblia vemos que la luz es un claro contraste con las tinieblas. Dios lo estableció desde el mismo momento de la creación. Ahí en el principio, dice Génesis capítulo 1, versículos 3 al 4. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Lo primero visible que Dios creó fue la luz. Ella es la gran belleza y bendición del universo. Dígame si no es una bendición. Levantarse en la mañana y ver la luz del sol, a mí me encanta. O en la noche, disfrutar de la luz de la luna y las estrellas, es hermoso. El pasaje dice además que es buena, porque proviene de aquel que es bueno, nuestro Dios creador. Y luego dice el versículo 4, que Dios separó la luz de las tinieblas. Eso es algo natural. Al momento de ser creada la luz, las tinieblas se disiparon. Eso lo hizo nuestro Señor también con el fin de establecer el tiempo para nosotros, porque podemos disfrutar del día cumpliendo con todos nuestros quehaceres y luego podemos disfrutar de la noche para descansar. Lo que está muy claro de esto es que son un total contraste. No podemos tener luz y oscuridad al mismo tiempo. Eso es imposible. Eso nos lleva a entender el segundo punto. La luz, amigos míos, es una condición espiritual. Representa a Dios mismo. Dice Primera de Juan capítulo 1 versículo 5. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. ¿De qué manera podemos entender este pasaje? Se lo explico con la siguiente pregunta. ¿Qué es lo más desagradable de la oscuridad? ¿Qué es lo que a usted le molesta cuando hay oscuridad? Obviamente el hecho de que no se puede ver nada. Es obvio. Es muy incómodo entrar a un cuarto oscuro y no poder ver las cosas claramente, porque lo que queremos hacer es distinguir los objetos y encontrar aquello que andamos buscando. Bueno, Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en Él. Él no se esconde en la oscuridad, sino que se revela a nosotros. Él quiere que podamos darnos cuenta de su existencia, y además podemos decir que se manifiesta abiertamente a la humanidad. Usted me preguntará, ¿de qué manera, pastor? ¿Cómo lo hace? Bueno, Dios lo hace por medio de su creación. También lo hace por medio de su palabra y específicamente por medio de su Hijo Jesucristo, su Hijo unigénito. Jesucristo es la luz del mundo, queridos hermanos. Tenemos varios pasajes en el Nuevo Testamento donde se declara esta verdad. Pero antes que el Señor naciera en Belén, ya existían profecías acerca de su venida a la tierra de Israel como la luz del mundo. Dice Isaías capítulo 9, versículo 2, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Queridos hermanos, seguramente lo que voy a decir no es algo nuevo para ustedes, pero hay que repetirlo una y otra vez. Los que tenemos a Cristo estamos en luz. Y muy por el contrario, aquellos que aún no lo han recibido como su Salvador están en tinieblas. Esa es la verdad. La Biblia dice que solamente existen dos condiciones espirituales, la luz y las tinieblas. Y dos reinos, el de la luz junto a Cristo y el de las tinieblas junto a Satanás. Esa es una verdad bíblica. Ninguna persona puede encontrarse en una transición pasando poco a poco de un reino a otro.
Así no funciona, queridos amigos. Eso no es lo que nos dice la palabra de Dios. Es lo uno o lo otro. Así que, como puede darse cuenta, es sumamente importante saber en qué condición espiritual está nuestro hogar. ¿Qué bendición disfruta un hogar cuando es cristiano? Saber que cada integrante de la familia ha sido perdonado y salvado eternamente por Cristo es un gran motivo de gozo, también de paz. Esto es lo primero que debiera adornar nuestro hogar, la luz de la salvación eterna. Por eso es urgente que compartamos el Evangelio con nuestra familia. No hay tiempo que perder. Le hago una pregunta. ¿Hay miembros de su familia que aún no son cristianos? ¿Qué esfuerzo está haciendo usted para alcanzarlos? ¿Cree que ha hecho lo suficiente? Lleve la luz a su hogar. Comparta el Evangelio de Cristo. Hable con ellos. Le voy a contar la historia de dos amigos que son pastores y que conozco hace muchos años. Ellos también son amigos entre sí. Conocieron a Cristo siendo muy jóvenes y luego se fueron a estudiar juntos al mismo instituto bíblico. Sus madres han sido mujeres fieles al Señor y de hermoso testimonio. El problema eran sus padres. Estos dos hombres tenían algo en común. Los dos eran alcohólicos de muchos años. Así que como buenos cristianos, estos dos amigos oraban por sus padres y les predicaban el Evangelio. Constantemente buscaban la oportunidad de que ellos pudieran escuchar la palabra de Dios, mientras que sus madres hacían lo mismo. Oraban siempre por sus maridos y los invitaban a la iglesia. Así pasaron 20 años o quizá un poco más, y estos dos hombres seguían viviendo en su vicio. Hasta que un día, uno de ellos sufrió un accidente de tránsito y perdió una de sus piernas. Fue un tiempo terrible para toda la familia. La preocupación, los gastos médicos, las atenciones a él, realmente un tiempo difícil. Pero ¿sabe qué pasó con él? Después de todo lo que ocurrió, todo lo que sufrió, terminó recibiendo a Cristo como su Salvador. Por fin reconoció que necesitaba del Señor. Al poco tiempo de eso, el otro hombre se sintió muy mal de su estómago y tuvieron que llevarlo de urgencia al hospital. Ahí, después de examinarlo, le dijeron que tenía un grave problema de cirrosis hepática producto del mismo alcoholismo. En pocos días comenzó a sentirse peor y se agravó. ¿Sabe lo que ocurrió con él? En medio de su gravedad, en medio de esa enfermedad, también tomó la decisión de abrir su corazón al Salvador. Hermosa noticia para toda la familia. Así que después de tanto orar, habían dos familias contentas porque el padre, el esposo, habían recibido a Cristo. Y un día domingo en la iglesia, yo fui adelante para predicar, y recuerdo que cuando subí al escenario y miré la audiencia, ¿sabe quiénes estaban sentados en primera fila? Estos dos hombres. Me emocioné cuando los vi, porque yo conocía su historia y la historia de sus esposas. Ahí estaban sentados, juntos, hombro a hombro, uno con una pierna menos y el otro con una gran panza producto de su enfermedad, pero eran salvos por la gracia de Dios y lejos del alcohol. Finalmente el Señor hizo la obra en ellos. Ha pasado el tiempo y hoy ya no están con nosotros. Los dos están en el cielo. Queridos hermanos, ese es el testimonio de esposas e hijos que decidieron llevar la luz del Evangelio a su hogar. No se dieron por vencidos. Por años oraron y le hablaron de Cristo a estos dos hombres. En esta Navidad, ¿está usted dispuesto a hablar de Cristo? ¿Por la salvación de su familia? Quizá por la salvación de su esposo, de un hijo. Hágalo. Comparta la palabra de Dios. En primer lugar, vemos que la luz es un contraste con las tinieblas.
En segundo lugar, la luz es una condición espiritual al igual que las tinieblas y cada persona está en uno de los dos lados. En tercer lugar, la luz es una conducta que la refleja. Una familia que disfruta de la luz en su hogar lo demostrará con su forma de conducirse. El apóstol Pablo lo dijo claramente en Efesios capítulo 5, versículo 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Cuando el apóstol Pablo dice aquí, porque en otro tiempo erais tinieblas, entendemos claramente que se refiere a la antigua vida de los cristianos de Éfeso, a ese tiempo en que aquellos no conocían a Cristo todavía. Si usted lee desde el versículo 3 al 5 en este capítulo, se encontrará con la lista de pecados que el apóstol le menciona a estos cristianos, desde pecados de inmoralidad hasta idolatría y avaricia. Toda esa era la antigua conducta de los efesios. De todo aquello los sacó el Señor. Mas ahora están en la luz de Cristo, dice Pablo, y por lo tanto su comportamiento debe reflejar aquello. De eso se trata vivir en luz. Nuestra condición espiritual ha cambiado por la gracia del Señor, y una diferente manera de vivir es la demostración de ese cambio. Como lo he dicho antes, esto no es algo fácil. Y si somos honestos, muchos creyentes no están asumiendo el desafío de dejar atrás sus antiguas prácticas. Una ilustración muy clara de eso podría ser el ejemplo de un cambio de país. Si usted nació en un determinado país y creció ahí toda su vida, pero por alguna razón ha tenido que hacer un cambio radical y decide abandonarlo para ir a otro, entonces usted debe comenzar una nueva vida. Lo primero que debe enfrentar es el cambio de gobierno. Quizá muchas cosas que estaban permitidas en su país de origen, en este nuevo país no lo están. Usted tiene que comenzar a conocer las leyes, las normas de vida, la cultura, hasta las costumbres. Es todo un cambio, querido hermano. Ahora, por favor, escuche Colosenses capítulo 1, versículo 13, porque aquí Pablo se refiere a la obra espiritual que Dios ha hecho en nosotros. Dice así, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Entendió lo que dice el pasaje? Dice que Dios nos sacó de la esclavitud de las tinieblas, de su dominio, de su control, y nos trasladó a un reino distinto que es el de su Hijo. Él nos vio sufriendo por el pecado, nos vio perdidos, tuvo misericordia de nosotros porque estábamos condenados, y en un acto de amor decidió sacarnos del mundo de las tinieblas. Querido hermano, vivir en la luz significa salir de un reino para vivir en otro. Desde el momento que usted recibió a Cristo y fueron perdonados sus pecados, espiritualmente dejó el antiguo gobierno en el que se encontraba y comienza una nueva vida en Cristo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Ahora todo debiera cambiar. Tiene que conocer las nuevas leyes establecidas en la Biblia, las nuevas normas y los nuevos conceptos. Tiene que cambiar su forma de pensar, de vivir, de creer. Lo que aprendió en el antiguo reino no puede practicarlo en el nuevo, porque el reino de Cristo es perfecto y santo. Sus demandas son justas. Bajo el gobierno de Cristo usted tiene beneficios, tiene vida eterna y tiene una mejor calidad de vida aquí en la tierra, porque es un reino de amor, de gracia y de misericordia. ¿Qué le parece? Damos la gloria a Dios por esa gran verdad, la verdad de ser trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Ya hemos visto que la luz es un contraste, que es una condición, que es una conducta. Y por último, brevemente veremos que la luz es comunión. Veamos lo que dice 1 de Juan capítulo 2, versículos 9 al 10. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano
permanece en la luz y en él no hay tropiezo. En estos pasajes el apóstol presenta dos extremos opuestos: el amor con el odio y la luz con las tinieblas. Juan dice así: todo aquel que dice, o sea, el que declara, el que asegura que es un cristiano que vive en la luz, pero aborrece a su hermano, miente, porque todavía está en tinieblas. En otras palabras, aún no es cristiano, sino que es un inconverso. Esa es una fuerte declaración. Y luego en el versículo 10 dice que el que permanece en la luz es aquel que ama a su hermano. Y termina diciendo que en él no hay tropiezo. Es interesante también esta frase: en él no hay tropiezo. Nosotros la podemos ver en el Evangelio de Juan, el capítulo 11, versículos 9 al 10. Leámoslo. Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Le voy a explicar un poquito el contexto de estos versículos. Jesús hablaba con sus discípulos antes de ir a ver a su amigo Lázaro que había muerto. Y sus discípulos le están advirtiendo del peligro que corría si viajaba a Judea, porque ya querían hacerle daño. Y enseguida el Señor les responde con esta frase: el que anda de día no tropieza. ¿Sabe lo que significa eso? Que Jesús les está diciendo: no se preocupen, vamos a Judea a ver a Lázaro, porque yo ando en la luz, y el que está en luz camina confiado en la vida, controlado, y sabe lo que hace. Hermanos, eso es lo mismo que dice Primera de Juan capítulo 2 versículo 10, porque el apóstol Juan lo aprendió del Señor. El que permanece en la luz ama a su hermano y no tropieza, porque camina con seguridad, sabe lo que hace, sabe cómo comportarse y no comete locuras. Es un creyente que ha aprendido a amar a sus hermanos en Cristo, como también a su propia familia. Para terminar este punto le digo lo siguiente: si nosotros compartimos el Evangelio en nuestro hogar, estamos llevando la luz. Si nosotros nos comportamos apropiadamente en nuestro hogar, como creyentes, estamos demostrando que vivimos en luz. Y si nosotros amamos verdaderamente a nuestra familia, no cometeremos locuras, sino que nos conduciremos con una mente clara y segura, dirigidos por la luz de Cristo. Hermano, hermana, en esta Navidad, enseñe el amor en su hogar. Enseñe la comunión verdadera que debe manifestarse en todos aquellos que andan en la luz, porque la luz también es comunión. No permita faltas de respeto ni agresiones físicas entre sus hijos. No permita malas palabras en su hogar. No permita insultos ni empujones de parte de su esposa o de su esposo, porque usted se convertirá en una persona maltratada el día que comience a permitirlo. Todo esto que le menciono pertenece al reino de las tinieblas. Por lo tanto, le animo a que en esta Navidad, y no solamente en Navidad, durante todo el año, decore su hogar con la luz de Cristo, la luz de Dios. Pero avanzando con nuestro estudio, encontramos el segundo elemento importante que no puede faltar, y esa es la adoración. Cuando nuestro Señor Jesucristo nació, recibió adoración por parte de los magos que llegaron a verle. Es interesante notar que dentro de las personas que oyeron que el Mesías había nacido, hubo diferentes actitudes. Por ejemplo, Herodes supo que el Mesías había nacido y mostró su crueldad tratando de asesinarlo. Los principales sacerdotes y escribas, al escuchar la misma noticia, mostraron indiferencia total, porque siguieron en su religiosidad. Mas los magos tuvieron otra actitud. Ellos fueron hasta donde estaba el niño y lo adoraron. Pero es muy importante destacar que para llegar al momento de adorar a Jesús, estos magos nos dejaron un gran ejemplo. Número 1, ellos tuvieron dedicación, porque cuando descubrieron esa estrella, comenzaron a investigarla. No era cosa de preparar un viaje de un día para otro,
Recuerde que ellos no eran de la zona, sino que eran gentiles que venían del oriente. Qué paradójico. Mientras que para los propios judíos Jesús pasaba desapercibido, para estos gentiles Él ya era el Mesías enviado de Dios y querían ir a adorarlo. Así que estos hombres tuvieron dedicación, pero también tuvieron determinación. Fíjese cómo se presentan ante Herodes. Leamos Mateo capítulo 2, versículo 2. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. A mí me llama la atención que estos hombres no tuvieron ningún problema en pararse frente al rey que precisamente gobernaba a los judíos y decirle: estamos buscando al rey de los judíos. Por eso Herodes se espantó, y además le dicen: y venimos a adorarlo. ¡Qué tremendo! Así de determinados venían estos magos. Les digo algo, hermanos, hoy necesitamos cristianos como estos hombres, dedicados a conocer a Cristo y determinados para servirle, porque todos nosotros debemos algún día entender que seguir a Cristo no es un asunto emocional ni circunstancial, sino que es una determinación firme y constante. Seguiremos al Señor cualquiera que sea nuestra situación, con abundancia como la que tenían estos magos o con sencillez como la que tenían los pastores del campo. Por favor, no olvide este principio tan importante. Pero otro gran ejemplo que nos dejan estos hombres del Oriente es que tenían dirección. Dice así Mateo capítulo 2, versículo 9. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el Oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Durante todo su viaje ellos fueron guiados por la estrella. ¿De dónde salió esa estrella? De Dios. Él la puso ahí para guiarlos hasta llegar donde estaba Jesús. Y escucha, hermano, lo que dice el versículo 10. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Luego de realizar un largo viaje desde el oriente, este grupo de hombres se regocija al ver nuevamente la estrella. ¿Por qué? Porque ellos ahora se daban cuenta que indudablemente había una mano divina que los guió durante todo el camino. Ese era el motivo de su gozo. ¡Qué hermosa lección! Mis queridos hermanos, no hay nada que pueda traer más gozo al corazón de un siervo o una sierva del Señor que ver la mano de Dios dirigiendo sus pasos en todo momento. Dígame si no es verdad. Cuando vemos que el Señor nos abre diferentes puertas en nuestra vida, cuando nos protege en cada circunstancia, cuando nos provee de lo que necesitamos a lo largo del camino, nos llena de gozo el corazón. Así que, hermanos, levantemos nuestros ojos al cielo y digamos: Señor, guíanos tú, con tu palabra, con la luz que alumbra nuestro camino y con tu Espíritu Santo que mora en nosotros. Que ese sea nuestro sentir. Dice además la Biblia que cuando los magos encontraron a Jesús, lo adoraron y le entregaron sus presentes: oro, incienso y mirra. El gran predicador Charles Spurgeon dijo lo siguiente: los que buscan a Jesús lo verán, los que verdaderamente lo ven, lo adorarán, y los que lo adoran, consagrarán algo a Él. Hermanos, Navidad es un tiempo propicio para analizar nuestras vidas espirituales como familia y hacernos la pregunta: ¿estamos buscando de corazón a Dios? ¿Queremos realmente adorar a Cristo en esta fecha? Siempre hay algo más para entregarle a Él. Siempre hay algo más para consagrar. No nos olvidemos de esto tan importante que es la adoración. Y como tercer punto, vamos a leer el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículos 13 al 14. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Aquí, mis queridos amigos, encontramos una doxología, que es una manera de adorar a Dios. Después de que el ángel le anunció el nacimiento de Cristo a los pastores,
Dice el pasaje que apareció una multitud de las huestes celestiales. Estas huestes celestiales realmente podríamos describirlas como un ejército de soldados angelicales, como una gran legión. Imagínense el espectáculo que los pastores estaban presenciando aquella noche. No se lo esperaban. Ellos simplemente esperaban tener una vigilia más. Fueron simplemente a trabajar ahí, junto a su tranquilo rebaño de ovejas y corderos, hasta que se encontraron con todo esto. Pero, ¿qué estaban declarando estos ángeles? En primer lugar, ellos decían, «Gloria a Dios en las alturas». Esta declaración nos hace recordar que debemos darle la gloria a nuestro Señor, porque todo lo que recibimos aquí en la tierra, ¿de dónde viene? Proviene de lo alto, desde su presencia. Escuche lo que dice Santiago capítulo 1 versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. En primer lugar, los ángeles dan gloria a Dios en las alturas y luego dicen, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Aquí necesitamos aclarar algo, hermanos, porque a través de los años muchas personas han cambiado esta última frase y la leen de esta manera, y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Eso es un error. No podemos leerlo así, porque en este mundo Dios no encuentra ese tipo de hombres y mujeres. La condición de todos los seres humanos es de pecado y no de buena voluntad. Jesús mismo dijo eso. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Esa es la verdad. Ninguno de nosotros tiene buena voluntad de manera natural, sino que somos naturalmente pecadores y necesitamos de salvación. Entonces, la buena voluntad que menciona el pasaje es la que recibimos de manera inmerecida de parte de Dios. Es Él quien nos entrega esto. Todo proviene de su bondad, su gracia y misericordia. ¿Me entiende? Pero aquí está el tema principal de este punto. Queridos hermanos, los favores que recibimos de parte de Dios son posibles por medio de su Hijo Jesucristo, porque Él vino a traer paz a los hombres. Eso dice el pasaje. Y en la tierra, paz. Por lo tanto, que no nos falte la paz en esta Navidad. Ese es el tercer elemento para decorar nuestro hogar. Hablemos un poquito acerca de esto. Con su llegada a la tierra, nuestro Señor Jesucristo trajo verdadera paz. El profeta Isaías dice que su nombre es Príncipe de Paz. Ahora, posiblemente usted me podría decir, pero Pastor Alejandro, este mundo no está lleno de paz. ¿Dónde está la paz que trajo Jesús? Es verdad, nunca lo ha estado. Nunca este mundo ha tenido verdadera paz. Un antiguo filósofo griego llamado Epicteto dijo esto: aunque el emperador pueda dar paz de guerra en la tierra y mar, es incapaz de dar paz en el corazón, la cual el hombre anhela aún más que la paz externa. El ser humano reconoce que necesita paz en el mundo y en el corazón. Y dice la Biblia que Jesucristo es nuestro príncipe de paz, que con su venida trae a la tierra lo que el hombre por sus propios medios no puede conseguir. Todo esfuerzo del ser humano por alcanzar paz verdadera es inútil. Todas las reuniones de los líderes mundiales, todas las campañas que puedan hacer y todos los discursos que puedan dar son insuficientes. Hay que entender que este problema es un asunto espiritual y no precisamente social. Es por el pecado que este mundo no goza de paz. Ya lo dije hace unos minutos, no existen hombres y mujeres de buena voluntad que consigan paz. Veamos entonces lo que Jesús hace a nuestro favor y por qué su nombre es Príncipe de Paz. Lo primero que debemos entender es que la obra de nuestro Señor Jesucristo es de intercesión. Sí, Él debe interceder por nosotros delante del Padre, porque nuestro pecado nos ha distanciado de Él, de Dios, y nuestra condición es de enemistad con Él. Ahora, ¿sabe usted lo que significa realmente estar enemistado y separado de Dios?
Eso es un asunto grave, porque significa estar muerto espiritualmente. Eso es lo que realmente el pecado produce en nosotros, muerte. La persona común y corriente no logra dimensionar este gran problema que tiene, pero la verdad es que no hay vida espiritual mientras estemos lejos de la fuente de vida. Esa es la verdad del asunto. Tener paz con Dios es la necesidad más grande que la humanidad enfrenta. Pero aquí está la buena noticia. Escuche. Colosenses capítulo 1, versículos 19 al 20 dicen así: por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Estos dos versículos nos presentan dos cosas. En primer lugar, a Cristo como el intercesor perfecto para alcanzar reconciliación. O podríamos también decir alcanzar armonía en todas las cosas, las que están en la tierra y las que están en los cielos. Eso es lo que dice el pasaje. En otras palabras, Él, Cristo, es el centro del equilibrio espiritual en el universo. Seres humanos y ángeles podemos tener comunión con Dios a través del Hijo. ¿Se da cuenta de la grandeza de Jesús? Él es grande, por eso le adoramos en cada Navidad. Y en segundo lugar, dice el pasaje que por medio de su sangre derramada en la cruz podemos disfrutar de paz. Así que aquí tenemos dos elementos importantes para nosotros, la reconciliación y la paz, que solo se consiguen a través de nuestro mediador. Leamos ahora Romanos capítulo 5 versículo 1, que dice lo siguiente: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La primera frase que dice justificados pues por la fe nos habla de un decreto legal. A la luz de la ley de Dios, toda persona es culpable de pecado, pero debido a lo que Jesús hizo por nosotros, pagando por nuestras culpas en la cruz del Calvario, queda justificado todo aquel que cree en Él. El culpable ahora es declarado inocente de su pecado. Y la segunda parte de este versículo nos dice que se puede conseguir la paz con Dios cuando por la fe tenemos a Cristo como el fundamento de ella. Él es la base de nuestra salvación. No se trata de una religión, querido hermano. No se trata de una iglesia determinada, ni se trata de la Virgen María. Se trata de Jesús, nuestro único mediador. Resumiendo entonces, para comprender cómo funciona la paz con Dios, podemos decir lo siguiente: los seres humanos estamos en pecado, todos somos pecadores, dice la Biblia. Luego el pecado nos separa de Dios el Creador, y esa separación de Él es la muerte espiritual. Sin embargo, hace 2000 años atrás apareció Cristo en este mundo. ¿Quién es Él? Es el Hijo de Dios, que vino como un mediador entre nosotros y su Padre, y de esa manera ayudarnos a conseguir la paz necesaria. Hoy, por la fe, debemos recibir a Cristo en nuestros corazones como nuestro único Salvador. Ese es el mensaje que los cristianos debemos anunciar. Queridos amigos, esto es lo primero que una persona debe comprender en cuanto a la paz. Gloria a Dios en las alturas, decían los ángeles, y en la tierra paz. Pero hay una segunda verdad para considerar, y es el hecho de tener paz con nuestro prójimo. Primero, paz con Dios, por medio de Cristo nuestro Salvador, tal como lo vimos. Y segundo, paz con otros. ¿Cómo funciona esto? Esto depende de nosotros. Vamos a analizar brevemente este punto para ir terminando con este mensaje. Dice Primera de Pedro capítulo 3 versículos 10 al 11, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. En estos pasajes, el apóstol Pedro nos dice dos cosas importantes. Número 1, que tener días buenos en esta vida depende principalmente de nuestra actitud hacia los demás.
tiene que ver con lo que decimos, tiene que ver con nuestra honestidad y tiene que ver con apartarnos del mal para reemplazarlo por el bien. Y número 2, Pedro nos exhorta a buscar la paz y seguirla, o sea, mantenernos en ella. Si usted es una persona que tiene algún problema de relación con su familia, si tiene problemas con algún amigo, si tiene problema con los compañeros de trabajo y además de todo esto tiene problemas con su vecino, tengo que decirle que el problema es usted. ¿Sabe que hay muchas personas que no se dan cuenta de eso? Viven en constante conflicto con otros sin reconocer que son ellos mismos los causantes de todo. Sus amigos son pocos, sus familiares no los aguantan, pierden sus trabajos y viven saltando de iglesia en iglesia porque siempre tienen problemas con los líderes o la congregación. Yo conozco cristianos así. Tengo experiencia con algunos de esos que siempre cambian de iglesia. ¿Cuál es el problema de ellos? Es muy simple. Se llama pecado. ¿Por qué? Porque tienen pecado de orgullo, pecado de soberbia, falta de control, son envidiosos, son arrogantes, critican todo, son murmuradores y les encanta sacar la paja del ojo ajeno sin ver la viga que tienen en el suyo. En conclusión, son destructores de la paz. Destruyen la paz, ahí en sus hogares y donde quiera que vayan. Pero ¿sabe cuál es el mayor problema de ellos? Que no pueden tener paz ni comunión con nuestro Señor Jesucristo. Alguien dijo en una ocasión, no puede haber paz entre tú y Cristo mientras haya paz entre tú y el pecado. Queridos hermanos, el verdadero cristiano busca la paz, porque es un pacificador. Termino con el siguiente versículo, que aparece ahí en Mateo capítulo 5, versículo 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Esta es una de las bienaventuranzas que Cristo enseñó en su gran sermón del monte. Él dice que son bienaventurados o dichosos los pacificadores, y en la segunda parte del pasaje dice, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Sabe qué significa eso? Que estos pacificadores serán reconocidos como auténticos hijos de Dios. La principal credencial de su fe es la paz. ¿Está listo o lista para celebrar la Navidad? ¿Con qué va a decorar su hogar? Si usted aún no ha recibido a Cristo, no espere más. Abra su corazón a Él, y como dice la palabra de Dios, nunca más tendrá tinieblas. Usted puede orar a Jesús ahora mismo y decirle, Señor Jesús, soy una persona pecadora que necesita de tu salvación. Creo que eres el Hijo de Dios, el Salvador y la luz del mundo. Gracias por morir en la cruz por mí. Ven a mi corazón y perdona mis pecados. Quiero andar en tu luz y disfrutar de paz en mi vida. Hoy te recibo como mi Salvador personal. Amén. Queridos amigos y hermanos, en esta Navidad adoremos al Hijo de Dios, nuestro Salvador. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias. Ingrese a nuestra sala de chat para hacer la consulta espiritual que desee. www.bbnchat.org. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias. Somos sus amigos de BBN.